Bendiciones tengan todos mis amados hermanos. Para la honra y gloria de Dios estamos en la clase número 174. Con el tema Conociendo nuestra realidad económica. La historia de hoy que le traigo se llama La llave del granero. Entonces, conociendo nuestra realidad económica es un principio bíblico de mayordomía. Y antes de comenzar, quiero compartirle un testimonio personal. Hace algún tiempo me senté a revisar con determinado mi cuenta bancaria. Mientras analizaba mis gastos, me llevé una gran sorpresa. Descubrí que tenía pequeña fuga de dinero que sin darme cuenta iba consumiendo una parte importante de mis recursos. No eran grandes compras, sino muchos gastos pequeños que al sumarlos representaban una cantidad considerable. Ese día comprendí algo muy importante. No basta con recibir recursos, también debemos saberlo administrarlo. Dios nos llama a ser buenos mayordomos de todo lo que pone en nuestras manos. Y para administrar bien, primero debemos conocer nuestra realidad. Por eso nació este estudio que le traigo hoy, titulado Conociendo tu realidad económica. No se trata de una clase de finanzas ni de aprender técnica para hacerse rico, advierto. Se trata de un principio bíblico de mayordomía. Aprender a conocer con honestidad cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha confiado. Y antes de entrar en las escrituras, quiero compartir con ustedes una breve historia de la llave del granero que nos ayudará a comprender el principio de la buena administración. Había un anciano que tenía un pequeño granero donde guardaba todas las cosechas del año. Cuando llegó el momento de elegir a la persona que cuidaría sus bienes, muchos pensaron que entregaría la llave al hombre más fuerte del pueblo, al que tenía más experiencia. Sin embargo, el anciano hizo algo inesperado. Durante varios días observó en silencio a 3 jóvenes. Uno de ellos dejaba la herramienta tirada después de trabajar. Otro desperdiciaba parte del grano porque decía, era muy poco para preocuparse. El tercero, en cambio, recogía cada herramienta, cerraba bien las puertas y aprovechaba hasta el último saco de trigo. Al final, el anciano entregó la llave del granero al tercer joven. Los demás protestaron. ¿Por qué a él? No es más fuerte ni el más inteligente. El anciano respondió, porque quien cuida bien lo pequeño estará preparado para cuidar lo grande. Yo no le entregué la llave porque el granero fuera suyo. Se la entregué porque demostró que es ser un buen administrador. Así también, mis amados hermanos, actúa Dios. Antes de confiarnos mayores responsabilidades, observa cómo administramos lo que ella ha puesto en nuestras manos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces le pregunto, ¿por qué un cristiano debe aprender a administrar bien sus recursos? 1. Dios busca administradores fieles. La palabra está en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, si requieren de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. O sea, que Dios no solo mira cuánto recibimos, sino cómo administramos lo que Él nos confía. 2. Somos administradores de lo que Dios nos da. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la mayordomía no se limita únicamente al dinero. Como cristianos también somos llamados a administrar con fidelidad y sabiduría los dones que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo, las oportunidades que ponen delante de nosotros y los recursos materiales que ha confiado en nuestras manos y también la crianza de nuestros hijos. Todo ello deben de ser usados para servir a los demás, glorificar a Dios y cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Cuando somos fieles en esa administración, reflejamos el carácter de Cristo, servimos a los demás y damos gloria a Dios con nuestra vida. La parábola de los 3 talentos
Jesús la contó de un hombre que antes de emprender viaje llamó a su siervo y le confió sus bienes. A uno le entregó 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Desde el principio observamos algo muy importante. Todo lo que recibimos proviene de Dios. Nada de lo que tenemos nos pertenece en última instancia. Somos administradores de aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Los 2 primeros siervos comprendieron su responsabilidad. Trabajaron como le había recibido y lo hicieron producir. Cuando el Señor regresó, no lo felicitó por haber recibido más o menos talento, sino por haber sido fieles. Al tercer siervo no se le reprendió por haber recibido un solo talento, sino por no hacer nada con él. Enterró lo que había recibido y perdió la oportunidad de administrarlo con fidelidad. ¿Qué nos enseña estas parábolas? Esta parábola nos recuerda que Dios no nos pedirá cuenta por lo que dio a otros, sino por cómo lo administramos, lo que Él nos confió a nosotros. Los talentos representan mucho más que dinero. Influyen en nuestros dones, nuestros tiempos, nuestras oportunidades, nuestras capacidades y también los recursos materiales que Dios pone en nuestras manos. Por eso, antes de administrar bien, debemos conocer cuál es nuestra realidad. No podemos ser fieles con aquello que desconocemos. Así como los siervos tuvieron que responder a los bienes que recibieron, nosotros también debemos de aprender a administrar con sabiduría cada recurso que nos ha confiado. Dios nunca le pidió al que recibió 2 talentos que produjera como el que recibió 5. Lo que esperaba era fidelidad con lo que había recibido. Si un día el Señor nos pidiera cuenta de cómo administramos nuestros recursos, podríamos responder con claridad en qué se ha utilizado lo que ha puesto en nuestras manos. Ese es el propósito de este estudio, ayudarnos a conocer nuestra realidad económica para administrarla con fidelidad a aquello que pertenece a Dios. Este principio de los talentos libera a muchas personas, fíjense bien, a no compararse con los demás. Entonces, Jesús también enseñó a calcular. Sí, en Lucas 14:28 dijo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Jesús nos enseñó aquí la importancia de planificar. Después de enseñarnos que un buen administrador debe ser fiel, Jesús también nos mostró que la buena administración requiere reflexión y planificación. Aunque el texto principal de este pasaje es el costo del discipulado, Jesús también utiliza un ejemplo tomado de la vida cotidiana para enseñar un principio de gran valor. Antes de emprender una obra importante, es necesario sentarse, evaluar y calcular. Este principio también puede aplicarse a la mayordomía de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Un buen administrador no actúa por impulso. Primero conoce su realidad, organiza sus recursos y luego toma decisiones con sabiduría. Por eso el primer paso para administrar bien no es ganar más dinero, sino sentarse a conocer nuestra realidad económica. Jesús no está dando una clase de contabilidad, pero sí está enseñando un principio. Antes de actuar, debemos sentarnos, evaluar y planificar. ¿Cómo puedo administrar bien aquello que ni siquiera conozco? Primer lugar, conociendo tu realidad económica. Primer lugar que debe de hacer. Usted debe hacer una lista con los gastos reales, los gastos necesarios del hogar, los que son imprescindibles. Ahí le puse una foto en la mesa con Jesús. ¿Cuáles son los gastos reales? Si usted paga suscripciones, los ahorros que tú haces, la entrada que te entra de tu salario, la salida, cuánto me queda disponible, qué aprendí de mi realidad. Esto es importante, mis amados hermanos, porque a través de todo esto, usted va a saber en qué y cómo gasta su dinero y cómo apreciar cada centavo que usted tiene.
Entonces, te hago una pregunta. ¿Conocías realmente tu realidad económica? ¿Qué gasto más te sorprendió? ¿Hay algo que puedo reducir sin afectar la necesidad de mi familia? ¿Estoy administrando con fidelidad lo que Dios ha puesto en mis manos? La buena administración no comienza cuando tenemos más, comienza cuando somos fieles con lo que Dios ya ha puesto en nuestra mano. Un principio que no debemos olvidar para administrar el reino de Dios es que no debemos de aprender a administrar cuando ya tengamos grandes recursos. Debemos de prepararnos desde ahora para estar listos cuando Dios decida confiarnos más. José aprendió a administrar en la casa de Potifar y más tarde en la cárcel antes de gobernar todo Egipto. David fue fiel ciudadano y cuidador de las ovejas de su padre antes de ser llamado a gobernar una nación. En la parábola de los talentos, los siervos fueron recompensados por su fidelidad, no por la cantidad que recibieron. La Biblia nos enseña que Dios primero forma el carácter y después aumenta la responsabilidad. Como dijo Jesús, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Aprender hoy es prepararnos para mañana. La fidelidad comienza con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Quien aprende a administrar lo poco con sabiduría estará preparado cuando el Señor decida confiarle más. Dios primero prepara al administrador y luego le confía mayores responsabilidades. Entonces, hoy no aprendimos simplemente a hacer un presupuesto. Aprendimos un principio de mayordomía bíblica. Dios no nos llama a ser administradores. Dios nos llama a ser administradores fieles de todo lo que ha puesto en nuestras manos. La buena administración comienza cuando conocemos nuestra realidad y decidimos actuar con sabiduría. Mi oración es que este estudio no solo te ayude a organizar tu finanza, sino también a honrar a Dios con cada recurso que Él te ha confiado. Que el Señor te bendiga y te conceda la sabiduría para administrar bien todo lo que ha puesto en tus manos. Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Shalom, shalom. Bendiciones.